¿Qué pasaría si la medicina más poderosa del planeta no estuviera en una farmacia, sino en un frasco en tu mostrador, haciendo silenciosamente algo que tus antibióticos no pueden? La mayoría de las personas no tiene idea de que, mientras el mundo moderno se dedicaba a pasteurizar, esterilizar y procesar su suministro de alimentos hasta convertirlo en algo estable en estantería y esencialmente muerto, civilizaciones enteras estaban construyendo su salud sobre algo completamente diferente. Alimentos fermentados. Alimentos que están vivos. Alimentos cargados de miles de millones de bacterias beneficiosas, enzimas, ácidos orgánicos y compuestos bioactivos que la ciencia apenas está comenzando a entender por completo. Y aquí está lo sorprendente. Estudio tras estudio confirma que tu intestino es la base para tu sistema inmunológico. Sí, tu salud mental, tu metabolismo, tu piel y tu protección contra enfermedades crónicas. Corrige el intestino y corriges casi todo lo que depende de él. Hoy, voy a mostrarte 20 alimentos fermentados que pueden hacer exactamente eso. Vamos de lo familiar a lo extraordinario. Y para cuando lleguemos al número 20, entenderás por qué las culturas tradicionales que comían de esta manera no tenían las tasas epidémicas de enfermedades autoinmunes, depresión y enfermedades crónicas que están definiendo el mundo moderno. Quédate, porque el número 13 en esta lista es uno que la mayoría de las personas ni siquiera ha pensado en usar como medicina. Y la investigación sobre lo que hace a tu metabolismo es realmente impactante. Y el número 17 es tan potente que los investigadores ahora lo llaman uno de los alimentos cardiovascular más subestimados que se han descubierto. Si quieres ciencia de la alimentación real entregada cada semana, suscríbete ahora mismo. Vamos a ello. 1. Chucrut. El probiótico que construyó imperios. Comencemos aquí porque el chucrut es donde la mayoría de las personas inicia su camino en la fermentación y casi siempre lo subestiman. El chucrut es simplemente col y sal. Eso es todo. Y sin embargo, lo que sucede cuando combinas esas dos cosas y las dejas en paz durante una semana es una de las transformaciones más médicamente significativas en toda la ciencia de los alimentos. Las bacterias Lactobacillus, naturalmente presentes en las hojas de la col, toman el control, consumen los azúcares y producen ácido láctico. El resultado es un alimento vivo con conteos probióticos que pueden alcanzar miles de millones por porción. Pero no es solo el volumen probiótico. El chucrut crudo, no pasteurizado, contiene vitamina C, históricamente suficiente para prevenir el escorpión, por lo cual los marineros alemanes lo llevaban en largos viajes. Contiene vitamina K2, glucosinolatos de la col con actividad anticancerígena documentada. Y ácidos orgánicos que reducen directamente la inflamación en el revestimiento del intestino. La investigación clínica muestra que el repollo fermentado mejora la diversidad del microbioma, reduce los marcadores de permeabilidad intestinal, lo que la gente llama intestino permeable, y apoya la regulación inmunológica. Un estudio de Stanford encontró que una dieta alta en alimentos fermentados aumentaba la diversidad del microbioma más eficazmente que incluso una dieta alta en fibra. Lo que la mayoría de las personas entiende mal es que el chucrut en el pasillo de los supermercados, la versión enlatada y estable en estantería, es pasteurizado y no contiene bacterias vivas. La verdadera vida del chucrut vive en la sección de refrigerados o en tu propio frasco de vidrio. Si no está frío y no burbujea cuando lo abres, no es medicina. A uso tradicional, de 2 a 4 cucharadas con una comida diaria. La salmuera, el líquido en el que se sienta, es tan potente como el mismo alimento. No la tires. 2. Kimchi. El ejército inmunológico en una vasija de barro. Corea tiene algunas de las tasas más altas de cáncer de estómago en el mundo, y sin embargo, también algunas de las microbiomas intestinales más robustas que se han medido en investigaciones de población. La explicación, creen los investigadores, es el kimchi y la paradoja que crea. El kimchi es col fermentada, rábano y verduras con chile, ajo, jengibre y salsa de pescado.
Es un sistema de entrega de probióticos envuelto en una de las combinaciones de especias más antiinflamatorias del planeta. La fermentación produce una diversidad de cepas de Lactobacillus, particularmente Lactobacillus kimchi, no encontrada en otros alimentos fermentados. Los estudios han documentado los efectos del kimchi en la modulación inmunológica, reducción del colesterol, sensibilidad a la insulina y niveles de citoquinas inflamatorias. La capsaicina del chile aporta sus propias propiedades antiinflamatorias que aumentan el metabolismo. El ajo contribuye fructosacáridos prebióticos que alimentan las bacterias que se entregan simultáneamente. En otras palabras, el kimchi no solo envía probióticos a tu intestino, los envía con alimento para el viaje. Uso tradicional, una pequeña porción, incluso unas cucharadas en cada comida. En hogares tradicionales coreanos, varias variedades de kimchi siempre estaban en la mesa. La variedad importaba tanto como la cantidad. 3. Kéfir. La bebida antigua que supera al yogur. La palabra kéfir proviene del turco y significa sentirse bien. Eso te dice algo. El kéfir es una bebida fermentada de leche hecha cultivando leche con granos de kéfir. No son granos reales, sino colonias simbióticas de bacterias y levaduras que parecen pequeñas cabezas de coliflor. El resultado es algo que contiene de 20 a 60 cepas probióticas distintas en comparación con las 2 a 7, que normalmente se encuentran en el yogur comercial. No es una diferencia marginal. Es un alimento categóricamente diferente. Lo que hace que el kéfir sea especialmente poderoso es que ha demostrado en ensayos clínicos colonizar el intestino, lo que significa que las bacterias no solo pasan por ahí, sino que establecen residencia. Los estudios confirman que reduce los síntomas de intolerancia a la lactosa, porque las bacterias predigerir la lactosa durante la fermentación. Mejora los síntomas del síndrome de intestino irritable, reduce marcadores inflamatorios y ha demostrado actividad antitumoral en modelos animales. También hay investigaciones convincentes sobre el kéfir y la salud mental. La conexión intestino-cerebro es real, y las vías relacionadas con la serotonina que apoya la actividad del microbioma en el kéfir ahora son consideradas realmente importantes en la regulación del estado de ánimo. Uso tradicional. Una taza diaria consumida como bebida. Las comunidades montañosas caucásicas tradicionales, entre las poblaciones más longevas documentadas, lo bebían durante siglos. Su longevidad no fue casualidad. Era cultura 4. Kombucha, el detox vivo. Kombucha, este dulce fermentado transformado en un periodo de 1 a 3 semanas por un SCOBY, una cultura simbiótica de bacterias y levaduras, si en algo que el cuerpo trata de manera muy diferente a cualquier cosa con la que empezó. La fermentación produce ácidos orgánicos, principalmente ácido acético y ácido glucurónico, que tienen efectos documentados en el apoyo hepático y la desintoxicación. El ácido glucurónico, en particular, se une a toxinas y facilita su eliminación a través de los riñones y la bilis. Este es el mecanismo detrás de la afirmación tradicional de que la kombucha limpia el cuerpo. Y resulta que esa afirmación tiene un soporte bioquímico real debajo de ella. La kombucha también contiene vitaminas del grupo B, producidas durante la fermentación, antioxidantes de los polifenoles del té y un contenido modesto de probióticos. Tiene menos probióticos que el kéfir o el chucrut, pero su perfil de ácidos orgánicos le otorga un papel terapéutico distinto que otros fermentados no replican. La advertencia crítica, la kombucha comercial varía muchísimo. Muchas variedades comerciales están pasteurizadas, matando la cultura viva, o contienen tanto azúcar añadido que contrarrestan los beneficios de la fermentación. Busca kombucha cruda, no pasteurizada, con culturas vivas listadas y un contenido de azúcar por debajo de 5 gramos por porción. Mejor aún, prepárala tú mismo. Uso tradicional. De 4 a 8 onzas antes de una comida como tónico digestivo, no como sustituto de refrescos en cantidades ilimitadas. Una dosis diaria dirigida y con propósito. 5. Yogur tradicional. La base probiótica.
Aquí hay una distinción importante que cambia todo lo que crees saber sobre el yogur. El yogur que consumían en la antigüedad, colado, entero, elaborado con leche entera y cultivos vivos, fermentado durante 12 a 24 horas, es fundamentalmente diferente del producto con sabor a fruta, bajo en grasa y tratado con calor, que llena la mayoría de los refrigeradores hoy en día. El yogur real, hecho con Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y fermentado lo suficiente para que las culturas proliferen genuinamente, tiene efectos documentados en la función digestiva, la respuesta inmunitaria y la resistencia a patógenos. Estudios controlados aleatorios demuestran que reduce la duración de la diarrea infecciosa, apoya la recuperación después del uso de antibióticos y reduce el riesgo de infecciones asociadas a antibióticos al repoblar la flora intestinal dañada. La grasa también importa. Los alimentos lácteos fermentados enteros contienen ácido linoleico conjugado, CLA, un ácido graso con efectos antiinflamatorios, y en la composición corporal documentados. Eliminar la grasa para hacer yogur bajo en grasa elimina el compuesto que lo hace más útil metabólicamente. Uso tradicional. Una taza diaria, natural y entero. La práctica griega y del Medio Oriente de colar el yogur en lab, una forma espesa y concentrada, aumenta la densidad de proteínas y probióticos por porción. O consúmelo con aceite de oliva y hierbas, como fue pensado para ser comido. 6. Miso, la fábrica de enzimas. En Japón, donde el miso se ha consumido diariamente durante más de 1000 años, los investigadores notaron algo curioso. El consumo regular de miso se asoció con tasas más bajas de ciertos cánceres, particularmente de mama, incluso controlando otros factores dietéticos. La investigación que siguió reveló lo compleja bioquímicamente que es esta pasta fermentada. El miso se hace fermentando soja, a veces con arroz o cebada, con koji, un moho llamado Aspergillus oryzae, durante semanas o incluso años. El miso envejecido es más oscuro, más rico y más concentrado médicamente. El proceso de fermentación transforma la soja mediante descomposición enzimática, de formas que las hacen casi irreconocibles del ingrediente crudo. Lo que obtienes es un alimento extraordinariamente rico en enzimas digestivas, aminoácidos libres, vitaminas del grupo B y isoflavonas transformadas por fermentación en formas más biodisponibles. La fermentación también reduce el ácido fítico en la soja, que de otro modo bloquearía la absorción de minerales. Estudios muestran que el miso, específicamente, no la soja no fermentada, reduce los marcadores inflamatorios, apoya las bacterias beneficiosas del intestino y puede tener efectos protectores en el revestimiento estomacal. Uso tradicional. Sopa de miso hecha con caldo dashi, consumida a diario, a menudo en el desayuno. La preparación tradicional nunca hierve el miso. Se disuelve en líquido caliente, pero no hirviendo, para preservar las enzimas vivas. Ese detalle siempre ha importado, incluso antes de que alguien entendiera por qué. 7. Queso crudo añejo. El probiótico olvidado. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El queso es un alimento fermentado. Properly hecho, el queso de leche cruda y añejado es un ecosistema vivo de bacterias beneficiosas. Y su valor médico ha sido oscurecido por décadas de producción láctea industrial que pasteurizó y procesó esas culturas fuera de existencia. Los quesos de leche cruda, como el parmesano envejecido, el gouda envejecido, el cheddar crudo, el roquefort y variedades tradicionales similares, contienen culturas bacterianas activas que sobreviven en la matriz del queso y llegan vivas al intestino. Estudios sobre quesos crudos y añejos muestran que contienen Lactobacillus, Bifidobacterium y otras especies beneficiosas en cantidades significativas. Pero los beneficios de la fermentación van más allá de los probióticos. El proceso de envejecimiento produce ácidos grasos de cadena corta que alimentan directamente a los colonocitos, las células que recubren tu colon, y apoyan la integridad intestinal.
El queso añejo también es una de las fuentes dietéticas más ricas en vitamina K2 en forma de menaquinona 7, la variedad más biodisponible, que dirige el calcio hacia los huesos y lejos de las paredes arteriales. La clave es el queso crudo y añejado, no el queso procesado pasteurizado. Incluso el tipo comercialmente llamado natural ha destruido sus cultivos. Los quesos duros tradicionales de pequeños productores o variedades importadas europeas son tus mejores opciones. Uso tradicional: una pequeña porción, 1 o 2 onzas como parte de una comida. La manera en que los europeos lo han comido durante siglos, como condimento, no como plato principal. La dosis es pequeña. El impacto, real. 8. Pan de masa madre. La antigua hogaza que se digiere a sí misma. El pan de masa madre auténtico no es lo que la mayoría de las panaderías venden. Es pan fermentado únicamente con levadura silvestre y bacterias Lactobacillus, fermentado durante al menos 8 a 12 horas, y a menudo de 24 a 48, en un proceso que transforma fundamentalmente el grano antes de que llegue a tu estómago. Esto es lo que sucede durante esa larga fermentación. Las bacterias Lactobacillus consumen los azúcares que, de otra manera, elevarían tu nivel de azúcar en la sangre. Producen ácidos que disminuyen el pH del pan y descomponen el ácido fítico, el antinutriente en el trigo que bloquea la absorción de zinc, hierro y magnesio. También digieren parcialmente las proteínas del gluten, haciéndolas estructuralmente diferentes y significativamente más fáciles de manejar para el sistema digestivo. Los estudios que comparan el verdadero pan de masa madre con el pan convencional muestran respuestas glicémicas significativamente más bajas, o mejor absorción de minerales, y mayor digestibilidad incluso en personas que normalmente reaccionan al trigo. Algunas personas con sensibilidad al gluten no celíaca toleran el pan de masa madre fermentado durante mucho tiempo sin síntomas que experimentarían con el pan regular. Este es el pan que el mundo antiguo comía: denso, lento, hecho con granos enteros, fermentado toda la noche. La barra industrial vendida en bolsas plásticas con una vida útil de 3 semanas no es pan en ningún sentido ancestral. Es un producto de ingeniería que, por casualidad, tiene forma de pan, uso tradicional hecho en casa con harina integral y un iniciador de masa madre mantenido. Córtalo en rebanadas gruesas, tuéstalo, ponle cosas buenas, cómelo despacio. Fue diseñado para ser consumido así. 9. Cavas, el tónico para la sangre que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar. Permíteme detenerme aquí por un momento, porque el número 9 es uno que la mayoría en el mundo occidental ni siquiera ha encontrado, y eso es una lástima. Porque lo que hace por la función hepática y sanguínea es remarcable. Cavas es una bebida fermentada tradicional de Europa del Este, típicamente hecha de pan de centeno o remolachas, que ha sido usada médicamente en Rusia, Ucrania y Polonia durante siglos. El kvass de pan, el original, es esencialmente una bebida probiótica de bajo alcohol, producida fermentando las cortezas de pan de centeno en agua. El kvass de remolacha es aún más potente, producido médicamente fermentando remolachas crudas en agua salada. El kvass de remolacha es donde la investigación se vuelve interesante. La fermentación concentra las betalaninas, los pigmentos rojos en las remolachas, con efectos antioxidantes y antiinflamatorios documentados, mientras produce nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un vasodilatador, que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. La fermentación con lactobacillus añade contenido probiótico y aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes nativos de las remolachas. La medicina tradicional en Europa del Este usaba el kvass de remolacha para problemas hepáticos, digestión lenta, anemia y mala circulación. La investigación moderna sobre los compuestos que contiene, betanina, betalaninas, ácidos orgánicos y probióticos, confirma que cada una de esas aplicaciones tradicionales tiene validez bioquímica. Uso tradicional: un pequeño vaso, 4 onzas antes de las comidas, da como tónico digestivo y circulatorio.
Es un gusto adquirido, terroso, ligeramente ácido, profundamente mineral. La mayoría de las personas que lo mantienen en su rutina dejan de notar el sabor y empiezan a notar cómo se sienten. 10. Pepinillos lactofermentados, no los que están en la mayoría de los frascos. Aquí está una de las distinciones más importantes en toda la comida fermentada. Hay dos productos completamente diferentes vendidos como pepinillos, y solo uno de ellos realmente beneficia tu salud. Los pepinillos en la mayoría de los supermercados están hechos con vinagre, rápido, barato, estable en la estantería y completamente carente de probióticos. La acidez es química, no biológica. No ocurrió fermentación. No sobrevivieron bacterias. Los pepinillos lactofermentados, hechos de manera tradicional, solo con pepinos, sal, agua y tomillo, son un alimento completamente diferente. La salmuera selecciona las bacterias Lactobacillus, que preservan el pepino mediante una fermentación genuina, produciendo ácido láctico, enzimas y cultivos vivos que llegan intactos a tu intestino. Estos pepinillos se han consumido en Europa del Este, Oriente Medio y Asia durante miles de años como ayuda digestiva, remedio para la resaca y alimento para apoyar el sistema inmunológico. La salmuera, como en el caso del chucrut, tiene un uso medicinal. No la deseches y lee la etiqueta. Si dice vinagre, no es lo que quieres. 11. Tempe. La fermentación alta en proteínas que cambia la soja. Totalmente no fermentada, la soja tiene un perfil nutricional realmente complejo. Contiene fitoestrógenos, ácido fítico e inhibidores enzimáticos que interfieren con la absorción de proteínas y minerales. La razón por la que las culturas tradicionales asiáticas no experimentaron los problemas que algunas investigaciones han vinculado al consumo de soja es simple. La fermentaron. El tempeh, un alimento tradicional indonesio, es soja entera fermentada con el moho horsipus en un pastel denso y firme. La fermentación transforma completamente la soja. El ácido fítico se descompone, mejorando dramáticamente la absorción de zinc, hierro y calcio. Los inhibidores enzimáticos son neutralizados. Los fitoestrógenos se metabolizan en formas que la investigación sugiere podrían ser protectoras contra ciertos cánceres hormonodependientes, en lugar de problemáticas. Lo que queda es un alimento con 30 gramos de proteína completa por taza, un B12 significativo, o raro en los alimentos vegetales, y un contenido de fibra prebiótica que alimenta las bacterias intestinales. La fermentación con Hersipus también produce antibióticos naturales como parte del mecanismo de defensa del moho, compuestos que han mostrado actividad antimicrobiana en estudios de laboratorio. El tempeh es una de las fuentes de proteínas vegetales más completas que se han estudiado. Contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades significativas, haciéndolo una verdadera alternativa a la carne en lugar de solo simbólica. Uso tradicional, en rodajas y frito en aceite de coco, marinado y a la parrilla o desmenuzado en guisos. Absorbe el sabor de manera intensiva y recompensa con condimentos audaces. Su textura, densa y ligeramente masticable, resulta satisfactoria de una manera que la mayoría de las proteínas vegetales no logran. 12. Kéfir de coco. La remedios digestivos sin lácteos. Para quienes no toleran los lácteos pero desean la complejidad probiótica del kéfir, el kéfir de coco no es un compromiso. Es un alimento medicinal realmente distinto, con su propio perfil de beneficios. El kéfir de coco se elabora fermentando leche o agua de coco con granos de kéfir o una cultura inicial en polvo. La fermentación produce una abundancia de probióticos, ácidos orgánicos y ácidos grasos de cadena media únicos, provenientes del coco, que tienen propiedades antimicrobianas propias. El ácido caprílico y el ácido láurico, presentes en el coco, tienen efectos antifúngicos y antibacterianos documentados que trabajan en sinergia con las culturas probióticas. Y la investigación sobre el perfil de ácidos grasos del coco muestra una eficacia particular contra el sobrecrecimiento de cándida, un factor común en disfunciones digestivas, niebla mental y problemas de piel.
La combinación de ácidos grasos anticándida con culturas probióticas que desplazan a las levaduras patógenas hace que el kéfir de coco sea especialmente útil para personas que se están recuperando de daños por antibióticos o problemas crónicos relacionados con levaduras. También es rico en electrolitos cuando se hace con agua de coco, potasio, magnesio y sodio, lo que lo hace especialmente restaurador después de enfermedades o actividad física intensa. Uso tradicional. Una taza diaria como bebida matutina o entre comidas. El kéfir de coco tiende a ser ligeramente dulce y agradablemente ácido. Es una de las fermentaciones más accesibles para quienes son nuevos en este mundo. 13. Salsa picante fermentada. El fuego metabólico. Esta es la que mencioné al principio. La mayoría piensa en la salsa picante como un condimento. Un condimento. Esa visión es tan incompleta que casi es criminal. La salsa picante fermentada, hecha mediante fermentación láctica de pimientos frescos en lugar de añadir vinagre, combina dos de los compuestos más activos metabólicamente en los alimentos: cultivos probióticos vivos y capsaicina. La capsaicina, el compuesto que hace que los pimientos sean picantes, se une a receptores en el revestimiento del intestino que desencadenan una cascada de efectos. Aumento del metabolismo, reducción de las señales de apetito, estimulación de la secreción de enzimas digestivas y actividad antimicrobiana directa contra H. E. pylori, uno de los principales responsables de úlceras gástricas. Los estudios muestran que la capsaicina aumenta la termogénesis, quemando calorías durante varias horas después de su consumo. El proceso de fermentación concentra la capsaicina al descomponer las paredes celulares del pimiento, al mismo tiempo que añade cultivos de lactobacilos que mejoran la diversidad intestinal. El resultado es un condimento que también es un probiótico, antiinflamatorio, antimicrobiano y potenciador metabólico, todo a la vez. Las salsas picantes fermentadas se hacen mezclando pimientos frescos con sal, permitiendo la fermentación de 3 a 7 días, y luego, opcionalmente, triturando hasta obtener una textura suave. El proceso es simple. El resultado es claramente diferente de las salsas comerciales hechas con vinagre destilado. A uso tradicional, 1 o 2 cucharadas en la comida en cada comida. La cocina mexicana, coreana y west africana tradicional incluye preparaciones fermentadas de pimientos como condimentos diarios. No son solo sabores accidentales, sino alimentos funcionales integrados en la cultura. 14. Ajo y miel fermentados. La leyenda del sistema inmunológico. Cuando combinas dos de los alimentos antimicrobianos más potentes del mundo natural, miel cruda y ajo, y los fermentas juntos, sucede algo notable. La fermentación transforma el ajo crudo en un entorno enzimático de la miel cruda. Alicina, el principal compuesto activo del ajo, se vuelve más estable y biodisponible. Los compuestos antimicrobianos de la miel se concentran más, y las bacterias presentes en ambos alimentos inician una fermentación lenta, que produce enzimas adicionales y compuestos bioactivos durante semanas. La investigación clínica sobre el ajo muestra que reduce la frecuencia de resfriados e infecciones del aparato respiratorio superior, baja la presión arterial, reduce el colesterol LDL, inhibe la agregación plaquetaria y tiene actividad antimicrobiana de amplio espectro. La investigación sobre la miel cruda confirma efectos antibacterianos contra cepas resistentes a antibióticos, propiedades antivirales y aceleración de la cicatrización de heridas. La miel y ajo fermentados, elaborados sumergiendo dientes de ajo pelados en miel cruda y permitiendo su fermentación de 4 a 8 semanas. Y se usan en la medicina herbal tradicional asiática y europea como tónico inmunológico. Los dientes de ajo fermentados suavizan su sabor y se vuelven untables. La miel se infunde profundamente con los compuestos activos del ajo. Uso tradicional. De 1 a 3 dientes de ajo al día durante la temporada de resfriados y gripes, con una cucharadita de miel fermentada. Cuando llega la enfermedad, aumenta la dosis. Esto es algo que tu bisabuela guardaba en su casa,
y que tu médico nunca ha oído, pero la bioquímica está allí. 15. Vinagre de sidra de manzana con la madre. El regulador de azúcar en sangre. El vinagre de sidra de manzana con la madre es, en términos técnicos, el resultado final de la fermentación alcohólica seguida de la fermentación acética. El mismo proceso fundamental que produce todos los vinagres, pero en este caso conservando su cultivo vivo intacto, en lugar de filtrarlo y pasteurizarlo. La madre es la colonia de bacterias responsable de la fermentación, visible como una masa turbia y filamentosa, que se asienta en el fondo de la botella. Los productos sin ella han sido despojados de todo lo que hace funcional al vinagre de sidra de manzana. La investigación sobre el vinagre de sidra con la madre es de las más relevantes en la ciencia de la nutrición. Varios ensayos controlados han demostrado que consumir de 1 a 2 cucharadas antes de una comida rica en carbohidratos reduce en un 15 a 30% los picos de glucosa en sangre después de comer. El mecanismo es la inhibición de las enzimas que descomponen el almidón en glucosa, ralentizando así la avalancha de carbohidratos. Para quienes manejan su azúcar en sangre y, dado los hábitos alimenticios modernos, eso es la mayoría. Este efecto no es trivial. Los estudios también muestran mejoras en la sensibilidad a la insulina con el tiempo con un uso regular, reducciones en la glucosa en ayunas y efectos significativos en los niveles de triglicéridos. El vinagre de manzana también estimula la producción de ácido gástrico en personas con baja acidez estomacal, una condición sorprendentemente común y en gran medida no diagnosticada, que está detrás de la hinchazón crónica, la mala absorción de nutrientes y la susceptibilidad a patógenos. El uso tradicional consiste en una cucharada diluida en un vaso de agua, consumida 15 minutos antes de las comidas. Nunca se debe beber solo. La acidez puede dañar el esmalte dental. Diluido, es una de las intervenciones más sencillas y respaldadas por evidencia en toda esta lista. 16. Remolacha fermentada, el potenciador de la circulación. La remolacha ya es uno de los vegetales más densamente nutritivos existentes. La remolacha fermentada es algo completamente diferente. La fermentación láctica de la remolacha concentra su contenido de nitratos, añade cultivos probióticos y aumenta la biodisponibilidad de sus antioxidantes betilanos nativos. Los nitratos y la remolacha son convertidos por bacterias orales en óxido nítrico, la molécula que dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación, reduce la presión arterial y aumenta significativamente la resistencia atlética. Los ensayos controlados aleatorios sobre el consumo de remolacha mostraron reducciones genuinas en la presión sistólica, a veces de 5 a 10 milímetros de mercurio, comparables a algunas intervenciones farmacéuticas. Los estudios en atletas muestran mejor tiempo de agotamiento, mayor eficiencia en el uso de oxígeno y recuperación más rápida. El efecto es lo suficientemente real como para que la remolacha esté prohibida en algunas competencias deportivas de élite. La fermentación añade cepas de lactobacilos probióticos y aumenta la biodisponibilidad de hierro y folato en la remolacha. También hace que el alimento sea más fácil de digerir. La remolacha cruda puede ser difícil para sistemas digestivos sensibles, mientras que la remolacha fermentada generalmente se tolera bien. Uso tradicional. Media taza de remolacha fermentada como guarnición, o 3 a 4 onzas de líquido de fermentación como un tónico diario. El color es llamativo. Tu orina se volverá rosada, lo cual asusta a quienes no saben qué esperar. Eso no es un problema. Eso es lo que hacen los beduinos, cumpliendo con su función. 17. Natto. El alimento cardiovascular más subestimado en la Tierra. Natto. Este es uno de los que los investigadores siguen llamando extraordinario. Y sin embargo, la mayoría de los occidentales nunca lo han probado. Natto es soja fermentada hecha con Bacillus subtilis, una bacteria, no un moho, que transforma las semillas en algo que huele intensamente, se estira en hilos al separarlo y contiene uno de los compuestos biomédicamente más importantes
en toda la ciencia de los alimentos fermentados. La nattoenasa. La nattoenasa es una enzima producida exclusivamente durante la fermentación del natto. Se ha demostrado en ensayos clínicos que disuelve fibrina, la proteína que forma los coágulos sanguíneos. Reduce directamente el riesgo de trombosis, disminuye la viscosidad de la sangre y ha sido comparada favorablemente con trombolíticos farmacéuticos en cuanto a su mecanismo para la salud cardiovascular. Esto no es un efecto menor. La formación de coágulos sanguíneos está implicada en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Un alimento que previene la acumulación de fibrina cumple una función verdaderamente protectora. Natto también es la fuente dietética más rica en vitamina K2 en su forma MK7. Una porción aporta más de 300 microgramos, en comparación con los 30 a 50 microgramos recomendados por la mayoría de los investigadores. La K2 dirige el calcio fuera de las arterias y hacia los huesos. Su deficiencia está implicada en la calcificación arterial, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. El natto se encarga de ello por completo. Uso tradicional. 50 a 100 gramos, a menudo comido sobre arroz en el desayuno en Japón, lo que puede explicar ciertos aspectos de la longevidad cardiovascular japonesa. El sabor y la textura son desafiantes para los no iniciados, pero hay que comerlo de todos modos. 18. Mantequilla de leche cultivada. El tónico digestivo que se ha olvidado. La verdadera mantequilla de leche cultivada no es el líquido espeso y ácido que viene en cartones en el pasillo de productos de repostería. Está hecha con leche pasteurizada y un toque de ácido láctico. La verdadera mantequilla de leche cultivada es lo que quedaba después de batir la crema en mantequilla. Un líquido lácteo delgado, fermentado naturalmente, rico en cultivos vivos, u enzimas, y una estructura única de grasa que el sistema digestivo maneja con facilidad inusual. En culturas tradicionales de Irlanda, Escandinavia y el sur de Asia, la mantequilla de leche era la bebida digestiva diaria. Los enfermos la tomaban primero. Los ancianos la bebían a diario. Los bebés se destetaban a ella. Había una sabiduría acumulada detrás de esa práctica, y la ciencia ahora la está explicando. La mantequilla de leche cultivada tiene menos grasa que la leche entera, lo que la hace más fácil de digerir, mientras conserva las bacterias lácticas que apoyan activamente la función intestinal. Contiene fosfolípidos, particularmente esfingolípidos, que apoyan la integridad del revestimiento intestinal. La investigación sugiere que estos compuestos pueden ser protectores contra el cáncer colorectal. También contiene colina, B12, TAV, potasio y calcio en formas altamente biodisponibles. El ácido láctico en la mantequilla de leche cultivada estimula la secreción de enzimas digestivas, mejora el tránsito intestinal y crea un ambiente desfavorable para las bacterias patógenas. En la medicina tradicional india, la mantequilla de leche condimentada con comino, jengibre y sal, llamada chas, es el tónico digestivo post-comida prescrito. Esa receta tiene miles de años y es correcta. Uso tradicional. Un vaso con o después de las comidas, condimentado con comino y una pizca de sal. Es un aid digestivo que realmente sabe a algo que uno escogería beber. 19. Tónicos herbales fermentados. La medicina antigua encuentra la cultura viva. Aquí es donde el conocimiento tradicional y la ciencia moderna de la fermentación se encuentran de la manera más fascinante. En casi todos los sistemas tradicionales de medicina, Ayurveda, medicina tradicional china, herbolaria folclórica europea, medicina vegetal de los nativos americanos, existe una clase de preparaciones que combina hierbas medicinales con fermentación. Preparaciones de tónicos herbales fermentados, donde raíces, hojas y botánicos son lactofermentados o fermentados con miel en algo que entrega los compuestos activos de las hierbas de una manera fundamentalmente diferente a la del té o la tintura. La razón por la que esto importa biológicamente es que la fermentación predigiere los compuestos herbales, descomponiendo polifenoles complejos en metabolitos más pequeños y más biodisponibles.
Crea nuevos compuestos a través de la transformación bacteriana, que no estaban presentes en la planta original. Y entrega esos compuestos junto con probióticos que apoyan el entorno intestinal en el que serán absorbidos. Tónicos fermentados de saúco, kvass de cúrcuma fermentada, astragalus lactofermentado y preparaciones de jengibre. Estas son verdaderas medicinas tradicionales, con apoyo empírico acumulado y validación de investigaciones emergentes. La biodisponibilidad de la curcumina en la cúrcuma, por ejemplo, mejora mucho cuando se entrega en un medio fermentado y ligeramente graso. La ciencia está alcanzando lo que los sanadores tradicionales ya sabían. El método de preparación es parte de la medicina. Uso tradicional, dosis pequeñas, de 60 a 120 mililitros como tónicos diarios. La diversidad de hierbas significa compuestos diversos, alcanzando el microbioma intestinal. Piénsalo como medicina botánica personalizada. No necesitas una receta. Necesitas un frasco de vidrio, algunas hierbas secas, agua con sal y tomillo. 20. Frutas fermentadas silvestres, el alimento vivo original. Y aquí llegamos al número 20. El que guardé para el final porque completa la historia. Antes de que nadie fermentara deliberadamente nada, la fermentación encontró la comida primero. Frutas maduras dejadas en la vid o caídas al suelo fermentan espontáneamente. Las levaduras y bacterias silvestres en cada piel de fruta comienzan la transformación en cuanto el azúcar está disponible. Cada criatura que evolucionó junto a la fruta, incluidos los humanos, evolucionó digiriendo la fruta en este estado parcialmente fermentado, con sus enzimas activas, sus azúcares parcialmente consumidos y su comunidad microbiana viva. La fruta fermentada silvestre se obtiene dejando que la fruta madura fermente naturalmente en su propio jugo, sin cultivos añadidos. Solo los organismos que viven en su piel, y es uno de los alimentos más antiguos en la historia humana. Mangos, ciruelas, bayas, manzanas y cítricos fermentados han sido utilizados en diversas culturas tradicionales como ayudas digestivas, tónicos energéticos y medicinas para condiciones que van desde el estreñimiento hasta infecciones respiratorias. El proceso de fermentación descompone parcialmente los azúcares de la fruta, reduciendo el impacto glucémico mientras concentra el contenido de polifenoles. Produce enzimas naturales, amilasas, proteasas, lipasas, que apoyan directamente la digestión y genera ácidos orgánicos que cambian el entorno intestinal en favor de bacterias beneficiosas. La investigación moderna sobre preparaciones de fruta fermentada confirma una mayor actividad antioxidante en comparación con la fruta fresca. Mejora los efectos prebióticos en el microbioma intestinal y aumenta la biodisponibilidad de compuestos fenólicos como las antocianinas y el resveratrol. Uso tradicional. Una pequeña porción de fruta fermentada silvestre como digestivo antes o después de las comidas. Los chutneys fermentados, tradicionales en las cocinas india y del Medio Oriente, hacen exactamente eso. Lo mismo el kvass hecho de fruta, y todas las culturas que entendieron la comida como medicina antes de que olvidáramos la diferencia entre ambas. 20 fermentaciones, miles de años de tradición y un cuerpo de ciencia moderna que sigue llegando a la misma conclusión. El intestino lo es todo. Lo que quiero que te lleves de esto no es una lista de compras, sino un marco de referencia. Las personas que construyeron estas tradiciones, que hicieron chucrut en inviernos coreanos, que comieron miso cada mañana durante 1000 años, que mantuvieron ajo fermentado y miel como medicina casera. No tenían ensayos clínicos, tenían observación, tenían cuerpos que les decían qué funcionaba y construyeron toda su cultura alimentaria alrededor de esas observaciones. La ciencia moderna, con sus estudios doble ciego y análisis bioquímicos, está explicando metódicamente mecanismos que las culturas tradicionales nunca necesitaron nombrar. Probióticos, postbióticos, ácidos grasos de cadena corta, nattoquinasa, activación de receptores de capsaicina. Las palabras son nuevas. La sabiduría es antigua. Estos alimentos están disponibles para ti. Pero la calidad importa.
Y no puedo exagerar esto. La diferencia entre un verdadero chucrut crudo, sin pasteurizar, y la versión en vinagre preservada y estable en la estantería no es pequeña. Uno es medicina. El otro es un condimento que comparte nombre con la medicina. He puesto enlaces en la descripción a las marcas y fuentes en las que confío, junto con cultivos iniciadores si quieres hacer alguno de estos en casa, lo cual realmente te animo a hacer porque te reconecta con lo que la comida realmente es. Deja un comentario y dime cuál te sorprendió más, cuál ya estás comiendo y cuál vas a probar primero. Leo cada comentario. Si aún no te has suscrito a Raíces del Hogar, pulsa ese botón ahora y activa la campana. Publicamos cada semana y apenas estamos comenzando. Nos vemos en el próximo.